tardes. Nos encontramos en el American University con el profesor Juan Méndez. Doctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un gran gusto. Bueno, vamos a estar compartiendo un espacio con el doctor Juan Méndez, quien es profesor de Derechos Humanos en el American University Washington College of Law, en donde es director de la iniciativa Antitortura, que es un proyecto del Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington College of Law. Dentro de su extensa carrera académica y profesional se destaca que el profesor Juan Méndez fue relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes entre noviembre del 2010 y octubre del 2016. Pero también el doctor Juan Méndez fue elegido en el año 2017 como comisionado de la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra, Suiza, y fue también seleccionado o nombrado miembro del Comité de Selección de los Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y los miembros de la Comisión de la Verdad dentro del proceso de paz colombiano. Asimismo, fue presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional y durante esta misma época fue asesor especial para la prevención del genocidio por parte de las Naciones Unidas. Y bueno, también ha sido parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Doctor, un gusto tenerlo en este espacio y bueno, queremos aprovechar su gran carrera en la materia de derechos humanos. Quisiéramos en principio hablar un poco acerca de ese rol que ejerció como relator especial de las Naciones Unidas. Muchas veces se encuentran los estudiantes de derecho un poco ajena la labor de la Organización de Naciones Unidas y por ello quisiera preguntarle, desde ese rol que usted ejerció, ¿cuál considera que es la importancia y el impacto que tienen las relatorías especiales para la protección y supervisión de los derechos humanos? Muy bien, bueno, ante todo muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes algunas ideas. Y en cuanto a los procedimientos especiales, como se les da en llamar, que incluyen las relatorías y también los llamados grupos de trabajo, que son en este momento unos 54, creo, relatorías y grupos de trabajo, que actúan bajo la figura de los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas con sede en Ginebra, con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y respondiendo directamente al Consejo de Derechos Humanos, que también sesiona, por supuesto, en Ginebra. Se trata de procedimientos que se llaman que no son órganos de tratado, para diferenciarlo de los comités como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son órganos de tratados y que tienen competencia sobre los países que son parte de los respectivos tratados. Hay unos 10 tratados ahora que tienen cada uno un comité. A diferencia de ellos, los procedimientos especiales están creados precisamente para poder tener competencia sobre todo el mundo y no tener que depender del acatamiento voluntario por parte de un Estado. Y de esa manera, teóricamente por lo menos, los relatores y los grupos de trabajo tienen competencia sobre 194 países, que son todos los miembros de Naciones Unidas. En ese sentido, por un lado hay mayor cobertura, por el otro lado no hay ninguna duda de que se trata de procedimientos no vinculantes. De manera que lo que los relatores y grupos de trabajo hacen es emitir recomendaciones a los estados y los estados no están obligados a cumplirlas. Es decir, las normas que se aplican sí son obligatorias, son vinculantes, pero formalmente las conclusiones de un relator o de un grupo de trabajo no lo son. De todas maneras, en algunos países tienen mucha repercusión y mucha influencia, y en otros menos. No es extraño que en América Latina están un poquito en un segundo plano, porque América Latina tiene un sistema regional de protección bastante robusto y conocido, que son la Comisión Interamericana
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aún en esos casos, en algunos países cada vez más tiene influencia las distintas relatorías y también los distintos grupos de trabajo. La más antigua de todos es el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada, que data de 1982. El segundo es la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, y el tercero más antiguo es precisamente la Relatoría sobre Tortura, que me tocó a mí ocupar, como bien dijiste, entre 2010 y 2016. Todos los procedimientos especiales trabajan sobre tres grandes líneas de trabajo. Una es la posibilidad de recibir quejas de casos individuales que caen dentro del mandato y que se tramitan por un trámite no judicial, un intercambio de notas nada más con el Estado, pero que pueden resultar en un pronunciamiento sobre si ha habido una violación o no por parte del Estado. El segundo es las visitas a los países, que tienen que ser por invitación, obviamente, pero que pueden resultar en un informe sobre el estado de la cuestión en ese país relacionado con el mandato. En mi tiempo me tocó visitar Brasil, Uruguay y México, de los países de América Latina. Visité otros también, por supuesto. Y mi sucesor, el profesor Nils Melzer, ha hecho una visita a la Argentina. En todos los casos hay después un informe bastante exhaustivo sobre el estado de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes en cada uno de esos países. El tercero es los llamados informes temáticos. Todos los relatores y grupos de trabajo tienen oportunidades 2 veces al año, una vez ante el Consejo de Derechos Humanos y otra vez ante la Asamblea General, de producir un informe sobre actividades, pero que también puede incluir la selección de un tema que a juicio del relator debe ser tratado y discutido por la comunidad internacional como una forma de mejor proteger los derechos humanos relacionados con el mandato. Esos informes se discuten en la Asamblea General o en el Consejo de Derechos Humanos, se reparten, se distribuyen con alguna antelación al momento en que uno hace el informe, y los estados toman la palabra y lo discuten, lo rechazan o lo apoyan, con lo cual se promueve una discusión sobre mejores formas de proteger los derechos humanos en cada caso. Obviamente esos informes tienen más o menos influencia según la selección del tema y la argumentación que uno hace sobre por qué es necesario tratar ese tema. A mí me tocó, por ejemplo, escribir sobre confinamiento solitario, sobre comisiones de investigación sobre tortura en tratamiento de la salud, y el último fue una propuesta de un protocolo sobre interrogación en forma no coercitiva para crear una especie de modelo de la mejor práctica sobre cómo hacer entrevistas no coercitivas en el contexto de investigaciones penales. Y así sucesivamente. Esos son un poco lo que puedo decirles en general sobre las relatorías y los grupos de trabajo, aunque obviamente lo más importante es que somos todos seleccionados como expertos independientes, y nadie, ni el Secretario General de Naciones Unidas, ni el Consejo, ni los países pueden decirnos cómo tenemos que proceder. Y eso hace que pueden en algunos casos constituirse en un mecanismo importante de protección de los derechos humanos. Claro que sí, doctor. Y en relación con la temática propia de tortura y tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, en ese sector muchas veces se tiene por parte de los estudiantes el interrogante de qué conducta propiamente es la que se puede considerar una tortura y qué conducta es un trato o pena cruel, inhumano o degradante.
Bueno, la definición de tortura está en la Convención contra la Tortura del año 1985, creo que entró en vigencia en 1987, pero también hay una en el ámbito interamericano, la Convención para la Prevención y el Castigo de la Tortura, Convención Interamericana se llama, que es más o menos de la misma época, un poquito antes la de la OEA. Las definiciones son un poquito distintas, pero no en materia demasiado importante. Pero en definitiva se trata de dolor o sufrimiento infligido deliberadamente, o sea, con intención, por parte de un agente estatal o con la tolerancia o la aquiescencia de un agente estatal y con el propósito de la interrogación, del castigo, de obtener declaraciones de otras personas y varios otros posibles propósitos, que en el caso de la Convención contra la Tortura dice que se tratará de tortura cuando ese propósito tenga cualquier otro propósito que tenga fines discriminatorios. También la definición dice que debe ser severo el dolor y sufrimiento, que interesantemente la Convención Interamericana no lo dice. Y por último, la diferencia con el trato cruel, inhumano y degradante es que la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas dice en su artículo 16 que toda otra forma de dolor y sufrimiento que no sea tortura es de todas maneras trato cruel, inhumano y degradante. La única excepción es el dolor o el sufrimiento propios de una situación de ejecución de una pena regularmente establecida y judicialmente válida. Quiere decir que, por ejemplo, el hecho de sufrir porque uno está preso no es necesariamente ni tortura ni trato cruel, inhumano y degradante. Pero el trato cruel, inhumano y degradante no requiere la intencionalidad, y entonces todo tipo de maltrato que puede resultar, por ejemplo, de la desidia o de la negligencia, está de todas maneras incluido en la definición de trato cruel, inhumano y degradante. Y lo más importante es que tanto la tortura como el trato cruel, inhumano y degradante están absolutamente prohibidos, lo cual quiere decir que no hay ninguna circunstancia que justifique o excuse la comisión ya sea de uno o de lo otro. En definitiva, entonces, hay una diferencia de grado del sufrimiento, más severo si es tortura, menos severo es trato cruel, inhumano y degradante, y también de intencionalidad. Pero lo más importante es que el Estado está obligado no solamente a no cometer ni uno ni otro, sino a prevenir uno y otro. Y ciertamente parte de la labor que cumplen las relatorías tiene que ver con ese estudio más profundo, ¿no?, del contenido del contenido propio de su mandato. En este caso, por ejemplo, la tortura, puesto que muchas veces los instrumentos internacionales son genéricos y no permiten de cierta manera entenderlos en determinados espacios. Exacto. Como nos mencionaba ahora, por ejemplo, tortura en escenarios de salud, cómo se puede Exacto. presentar. Desde esa perspectiva, en ese análisis que se ha podido hacer por parte de la Relatoría Especial, ¿qué aspectos se han podido profundizar en materia de tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes? Bueno, olvidé decir que en la definición se incluye tanto el dolor o sufrimiento mental como el físico. Y en ese sentido hay unas zonas grises donde nunca se sabe bien qué es tortura o qué es trato cruel, inhumano o degradante, y también bajo qué posible justificación. La cultura popular asocia la tortura con la interrogación y con la brutalidad en la interrogación, pero la definición no se restringe solamente a eso. Y para eso son los informes temáticos, para discutir con la comunidad internacional situaciones que merecen ser tratadas bajo el prisma de la tortura, aunque la gente no lo asocie naturalmente. En el caso del informe sobre tortura en situaciones de tratamiento de la salud, nosotros identificamos varias prácticas que se dan en todo el mundo, en algunos países más que en otros, obviamente, que no tienen justificación por una necesidad médica, o que más bien al contrario
ciencia médica las ha superado y que sin embargo se siguen usando y que además producen dolor o sufrimiento físico o mental bastante importante. Y ahí identificábamos, por ejemplo, en algunos países la forma de tratar las adicciones a las drogas es muy brutal y con confinamiento, digamos, apresamiento para hacer, digamos, desaparecer la ingesta de drogas de cualquier manera y sin un gradualismo, lo que al mismo tiempo implica fuertes dosis de violencia física, ¿no? Pero también identificamos, por ejemplo, algunos tratamientos de ciertos desórdenes mentales o hasta neurológicos por vía de creencias religiosas que creen en el ayuno y en la meditación y que van acompañados también por ejemplo, de encadenamientos, que son formas muy crueles de tratar a las personas. La parte más controvertida de ese informe fue que nosotros dijimos que el marco normativo con respecto a la tortura venía cambiando rápidamente a nivel internacional, especialmente con la sanción de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece muy claramente que el tratamiento siempre tiene que ser con pleno consentimiento informado y libre por parte del paciente. En la mayor parte de los países la persona considerada, digamos, enfermo mental pierde por completo toda capacidad decisoria. Y eso está en contra de los principios tanto de la ciencia psiquiátrica como también del derecho internacional. Entonces tratamos algunos de esos temas y tuvimos repercusiones muy favorables de algunos, pero muy negativas por parte de otros también, porque es una área del derecho internacional que está en plena evolución. Claro. Y en ese aspecto que nos mencionaba, de que muchas veces se asocia la tortura con la prisión preventiva o con la investigación que se hace en materia de delitos, ¿qué debe hacer para un Estado para prevenir o investigar adecuadamente un presunto acto de tortura? Bueno, por supuesto que en la interrogación, en la investigación de delitos está absolutamente y categóricamente prohibido presionar de ninguna manera a la persona para que confiese o para que delate a otros. Y eso es parte de las normas de debido proceso y de juicio justo, pero también parte del derecho a la integridad física y mental de todas las personas. Lo que no hay es una elaboración de mejores prácticas que pueden demostrar, una, que la tortura es ineficiente para documentar el delito y también para combatirlo, y otra, que hay métodos mucho más eficaces, no solamente más humanos y más legítimos y más conformes con el derecho internacional, sino también más eficaces para la lucha contra el delito, porque tienen mejores resultados en la obtención de información y de búsqueda de la verdad. Entonces, en este último informe lo que hemos tratado de hacer es promover la elaboración de un protocolo universal que consagre estas mejores prácticas y sirva como una especie de guía operativa para investigadores de delito en todas las circunstancias y en todos los países, para que puedan hacer mejor su trabajo y al mismo tiempo proteger mejor a las personas sometidas a interrogación. Bueno, doctor, muchas gracias por esa ilustración. Quisiera hacerle una última pregunta, ya un poco fuera de tortura y más adentrándome a la experiencia que ha tenido usted con el proceso de paz colombiano, principalmente también de esa participación que tuvo en el comité de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
quisiera que nos comentara un poco esa experiencia que tuvo y su opinión personal en relación con el proceso de paz colombiano. Okay. Bueno, yo fui parte de lo que se llamó el Comité de Escogencia, no sé por qué eligieron esas palabras, en el acuerdo de paz de La Habana. Ese comité de escogencia tenía que ser, entonces como dije, teníamos que seleccionar unos 82 puestos, porque eran todos los miembros de las distintas etapas y también, de distintos niveles y también de las distintas, titulares y suplentes de la Jurisdicción Especial de Paz, y designar a su presidente también. Teníamos que elegir a todos los miembros de la Comisión de la Verdad y a varios puestos unipersonales, como por ejemplo lo que vendría a ser el fiscal ante la Jurisdicción de Paz, la unidad de búsqueda de personas, y no recuerdo algún otro más que se me escapa en este momento. Pero fue una tarea muy complicada, muy difícil, porque queríamos hacer una convocatoria amplia para que todos los que llenaran los requisitos y quisieran presentarse se pudieran presentar, y después hacer una selección. Que para esos 82 puestos tuvimos algo de 2.600 candidatos y candidatas, lo cual implicó una tarea muy complicada de mantener registros y plataformas electrónicas que pudiéramos usar y que al mismo tiempo fueran protegidas de posibles interferencias, pero también transparentes para que el público supiera. Y tuvimos un poquito de ayuda secretarial, y profesional por parte de Naciones Unidas, y con eso pudimos hacer ese trabajo, hacer una selección seria, y afortunadamente tuvimos muy buenos candidatos y candidatas, ¿no? Excelentes, en algunos casos con muchísima experiencia y en otros más jóvenes pero bien dedicados y entusiastas con la labor. Obviamente todos esos órganos están ahora en pleno trabajo, y nosotros hemos terminado nuestro trabajo a fines del 2017 y ya no tenemos ninguna responsabilidad adicional, por suerte, pero durante 10 meses estuvimos yendo a Colombia una vez por mes y a veces por varios días, y bueno, completamos esta tarea en el plazo que se nos había acordado. Luego de eso me preocupa un poco que el proceso de paz está siempre en peligro, ¿no? Siempre en riesgo. Altibajos, ¿no? Sí. Espero de todas maneras que se mantenga, porque me parece que es una expectativa muy merecida por parte de toda la ciudadanía colombiana, de poder superar este conflicto y de hacerlo con apego a las normas internacionales y sobre todo con apego a la lucha contra la impunidad por las violaciones más graves tanto del derecho de la guerra como de los crímenes de lesa humanidad. Es una oportunidad y se puede discutir cuánta impunidad va a haber al final del proceso o cuánta responsabilidad penal, pero lo cierto es que Colombia eligió un camino que no parte de la premisa de la completa impunidad para los crímenes más graves. Y eso es entonces un modelo que dependerá de su éxito final o no, y es difícil predecir si va a ser exitoso, pero si es exitoso como debería serlo, podría ser un modelo para toda la humanidad, y por eso me parece que es importante apoyarlo y al mismo tiempo apoyarlo con la exigencia de que no se deje de lado el hecho de que este es un modelo que por un lado quiere afianzar la paz, pero también afianzar la paz con justicia y que no deja de lado a las víctimas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Le agradecemos la participación en este espacio y bueno, le deseamos los mejores éxitos en toda su carrera profesional y verlo en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos y a todas.